Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros panelistas de todos los lunes, Kenneth McClintock del Partido Nuevo Progresista y Víctor García San Inocencio del Partido Independentista Puertorriqueño. Además, el licenciado Luis José Torres del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico estará también con nosotros, y Julio Fontanet, mucho abogado hoy. Julio Fontanet, director del proyecto Inocencia, estará también con nosotros para hablar precisamente sobre una decisión importante que tomó el Tribunal Supremo recientemente acerca de la unanimidad también en los veredictos de no culpabilidad. Todo eso y por supuesto como todos los días, pero no como todos los días. Todos los días usualmente tenemos a Yolanda Vélez Arcelay aquí con nosotros. Hoy se está tomando un día de asueto merecido. Es lunes para ella, sí, lunes que sabe a viernes, y por tanto estará de bateadora emergente Marilu Guzmán aquí conmigo y con ustedes para analizar todos los temas de hoy, 13 de septiembre del 2021. Son las 7:59 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, comenzando con una cifra bastante fatídica, terrible, que hemos alcanzado en el día de hoy, con ya unas 3.003 personas habiendo fallecido producto de la pandemia de COVID-19. Un número, una cifra que ciertamente no habla bien de muchos de los esfuerzos que hemos hecho a través de los pasados 18 meses. Y sí, hoy en efecto se cumplen 18 meses de que se anunciara oficialmente la llegada de esta terrible enfermedad a nuestras costas. Y se cumple también, pues, esta cifra, se alcanza este récord de más de ya 3.000 muertes producto del COVID-19. Tengo que insistir que esas 3.000 muertes, 3.003, son seres queridos, son hermanos, son hermanas, son madres, padres de personas que todavía están con nosotros, son personas que han dejado un vacío en muchas familias a través de todo nuestro país. Y por supuesto, si ahí incluyéramos también a nuestra diáspora, a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, estaríamos hablando de muchos miles más que tienen ese vacío, y es un vacío que dejan en el corazón del pueblo puertorriqueño. Y en el día de hoy yo creo que hay que recordar a esas personas y ponerles cara, reconocer que no son simplemente una estadística, que son realmente seres humanos, y que en cada uno de esos decesos hay una tragedia familiar que se vivió durante los pasados 18 meses. Nuestra esperanza tiene que ser que terminemos con esta pandemia lo antes posible. Y ciertamente también hay noticias alentadoras. Puerto Rico en este momento está en tercer lugar en los niveles de vacunación, después de la República de Palau y el estado de Vermont. En cuanto a jurisdicciones bajo la bandera americana, nosotros estamos en tercer lugar en cuanto al nivel de vacunación de nuestra población. Y de paso, Vermont y por supuesto la República de Palau son lugares con mucha menos población que la población de Puerto Rico. Por tanto, de entre los lugares tan poblados como Puerto Rico, y Puerto Rico tiene más población que una veintena de estados norteamericanos, Puerto Rico está muy bien posicionado para lograr salir de la pandemia. Y ciertamente estos esfuerzos de los últimos meses, y quisiera pensar que lo que hacemos aquí, Yolanda y yo, a diario, orientando, trayendo a personas como Miguel Colón y otros doctores y epidemiólogos, Fernando Cabanillas, Melissa Marzán, Cruz María Nazario y otras personas, ese esfuerzo que estamos haciendo en colaboración con entidades sin fines de lucro, con hospitales, con salubristas a través de todo el país, en efecto ha tenido ese resultado, ha tenido el efecto de promover que más personas se vacunen, que más personas entiendan que las vacunas son seguras, que las vacunas en efecto están previniendo
contagios, están previniendo hospitalizaciones, están previniendo muertes y que así es como vamos a salir de la pandemia. Esto junto con, por supuesto, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, las pruebas a personas en diferentes espacios para asegurarnos de que cuando surja nuevamente un brote, una nueva variante, podamos atenderlo con tiempo. En esa misma línea tengo que decir, por un lado, algo positivo, por otro, algo negativo. El periódico Primera Hora, que tengo que felicitar a Primera Hora. Primera Hora como medio está enfocado muchísimo en el tema de las escuelas. No sé si se han dado cuenta, a menudo cuando traigo algún tema relacionado al Departamento de Educación es porque ha sido portada de Primera Hora. Y a pesar de que es parte, por supuesto, del conglomerado Grupo Ferrer Rangel, me parece que por alguna razón, no sé si es la dirección del periódico, los periodistas que tienen destacados ahí, Primera Hora se está enfocando mucho más en temas de el Departamento de Educación, de los planteles escolares, que el propio periódico El Nuevo Día, que es el flagship de esa empresa, y también que los demás periódicos, medios escritos en Puerto Rico. Bueno, hoy colocan en portada que de más de 700 escuelas en Puerto Rico, 739 escuelas que están operando en este momento, el Departamento de Salud solamente ha ido a 11 en el mes que ya lleva el Departamento de Educación con las escuelas abiertas y con los maestros y estudiantes en los planteles escolares. De nuevo, en un mes el Departamento de Salud solamente ha ido a 11 escuelas, esto a fines de poder hacer pruebas aleatorias a los estudiantes en esos planteles. Esto quiere decir que el Departamento de Educación, o debo decir el Departamento de Salud, en un mes ha ido a menos de una escuela por día, porque en un mes, bueno, pues deben haber 20 y pico de días cuando los estudiantes están en los planteles escolares. Si solamente han ido a 11 escuelas, y tengo que pensar que para hacer pruebas aleatorias solamente hay que ir un día, han ido pues, a menos de una escuela por día. Y esto es el tipo de fracaso público que nos ha llevado a tener en una isla donde pudimos haber controlado la pandemia de una forma mucho más efectiva, viendo modelos exitosos como el de Nueva Zelanda, por ejemplo. Este tipo de fracaso, este tipo de desinterés, desatención, desidia gubernamental es lo que precisamente ha producido las 3,000 muertes en Puerto Rico. Porque en un plantel escolar uno quiere estar seguro de que una vez se identifica un contagio, uno evita el brote. Y claro, también las pruebas aleatorias tienen el efecto de uno tratar de enviar un mensaje a esa comunidad escolar, a los padres en esa escuela, de que todavía estamos ante una situación muy seria y los padres mismos querrán tomar medidas preventivas para asegurarse de que su hijo no sea el que en esa escuela salga positivo al COVID-19. Así que esa es una medida que para poder mantener las escuelas abiertas, para que no tengamos que estar aquí con una futura variante, lamentando que hemos tenido que volver a cerrar las escuelas con el efecto que eso tiene sobre la educación de futuras generaciones, tenemos que acelerar estos esfuerzos, estos trabajos para que se hagan pruebas aleatorias en las escuelas. Y simple y sencillamente no es aceptable, como tantas cosas que se reportan en los medios de comunicación acerca de las escuelas en el país, simple y sencillamente no es aceptable que estemos abandonando en otro aspecto más las escuelas del país y particularmente las escuelas donde van los niños de las personas más pobres, de las personas más vulnerables en nuestra sociedad. Yo estoy seguro que los colegios privados están tomando esto mucho más seriamente y a veces por eso es que estas noticias no trascienden, porque precisamente, pues como en los colegios privados donde va la clase política a llevar a sus hijos, donde van también, y vamos a ser honestos, yo soy culpable de esto también, los que hablamos en los medios, enviamos a nuestros hijos a colegios privados, por lo general, pues en ocasiones nos cegamos ante las realidades que están viviendo otras personas y me parece que el gobernador debería tomar cartas en este asunto de inmediato. Por último, en cuanto al tema del COVID-19, ciertamente han
también bajado las hospitalizaciones. Estamos en 354 hospitalizados. Hace apenas 2 semanas estábamos alcanzando ya casi la cifra de 600. 5 muertes. 5 muertes son 5 muertes demasiadas. Pero sí, por lo menos estamos viendo reducirse de un periodo en el que estábamos teniendo doble dígito de decesos cada día, el reducirse a 5. De nuevo, son 5 que no debieron haber pasado. De todas formas, son una tragedia, pero apunta esto y las hospitalizaciones en baja, apunta a que posiblemente estamos saliendo de este pico del Delta. Hay que mantener, ahora no es momento de aflojar el paso, ahora hay que seguir con las medidas preventivas y con la vacunación, y ustedes van a ver que salimos de esto juntos. Por último, se habla de que ya para finales de octubre podríamos tener una vacuna aprobada para menores de 12 años. Hay al menos 2 vacunas, Pfizer y Moderna, que ambas están haciendo pruebas clínicas en menores de edad para determinar si en efecto son seguras y si en efecto pues, el riesgo que se pueda estar asumiendo con ese menor de edad es menor al beneficio que genera al evitar el contagio con el COVID-19. Quiero pasar a temas políticos y económicos para concluir este primer segmento del programa. La Comisión Estatal de Elecciones reporta hoy el periódico El Nuevo Día, y este tema lo discutimos precisamente con la autora de este artículo hoy en El Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan. Lo discutimos el viernes. La Comisión Estatal de Elecciones dice que no tiene fondos para cumplir con los pagos a los comisionados y que ha tenido que usar una partida de $165,000 destinada originalmente para sufragar los servicios profesionales de sistemas de informática que exige el nuevo Código Electoral para pagarle los salarios a los comisionados electorales, comisionados y comisionados alternos en la Comisión Estatal de Elecciones. $165,000 que estaban destinados para los servicios de informática en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué hago hincapié en el uso original que se le iban a dar esos fondos? Bueno, porque la semana pasada también nos enteramos que la Comisión Estatal de Elecciones está reduciendo el número de juntas de inscripción permanente, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero al eliminar las juntas de inscripción permanente tiene que haber algo que sustituya las juntas de inscripción permanente para que las personas puedan hacer trámites electorales y que puedan hacer valer su derecho al voto. Y recordemos que en las últimas elecciones, las de 2020, hubo muchos reclamos acerca de cuán congestionadas estaban las juntas de inscripción permanente al estar acercándose la fecha límite para estar inscrito, para votar. Recordemos que en estas elecciones pasadas se redujeron marcadamente el número de colegios, el número de localidades donde se iban a estar estableciendo centros de votación, y por tanto en cada centro de votación había más electores asignados, lo cual, a pesar de que hubo menos electores en total en los comicios del 2020, la realidad es que hubo unas filas kilométricas, personas haciendo fila por 2 y 3 horas para poder ejercer su derecho al voto, precisamente porque al reducir el número de centros donde se iba a dar la votación, más personas estaban asignadas a cada uno y las filas eran, de nuevo, imposibles. Y eso tiene unos efectos en desalentar la participación. ¿Cuántas personas no habrán ido a votar ese día? Habrán visto la fila kilométrica frente a la escuela donde tenía que votar y decidieron irse. ¿Cuántas personas mayores de edad no habrán podido ejercer su derecho al voto por esa situación, por no querer estar bajo el sol por varias horas para poder ejercer un derecho? Y ahora estamos de nuevo con una Comisión Estatal de Elecciones reduciendo, y como le dije yo a Gloria Ruiz Cuilan el viernes pasado, poniendo la carreta por delante de los bueyes, porque están cerrando juntas de inscripción permanente antes de tener el sistema para poder los electores inscribirse, reactivarse, hacer cualquier trámite electoral a través de una página electrónica. Y el dinero que estaba dispuesto para
precisamente montar ese sistema, que de paso 165,000 pesos me parece muy poco. Y esto no es cualquier sistema. Esto es un sistema que tiene que tener la mayor confiabilidad posible. Yo incluso, aunque estoy de acuerdo con el cierre de las juntas, no estoy de acuerdo con que la alternativa a las juntas de inscripción permanente sea el que cada elector, y quién sabe si no cada elector, hackers, otras personas, familiares de los electores, que esas personas trasteen con los récords electorales de un votante. Yo creo que la alternativa debería ser que cuando las personas se inscriban para votar, o debo decir, para conducir un vehículo, o cuando renueven su licencia de conducir, que eso básicamente casi todos los electores en Puerto Rico lo hacen, o sacan una identificación en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que en ese momento, como pasa en casi todos los estados en Estados Unidos, que en ese momento se puedan inscribir para votar. Y esa alternativa implicaría que todavía habría un lugar físico a donde podrían acudir las personas, y puede haber un complemento también electrónico. No un complemento que le permita hacer cualquier trámite al elector sin que nadie lo supervise, pero bueno, algo en línea que permita hacer ciertos trámites, como está pasando, por ejemplo, con la aplicación de Sesco Digital y las licencias de conducir. Pero esto de que no, la comisión va a crear un sistema totalmente nuevo, no tiene los chavos de por sí no eran suficientes, y ya estamos cerrando las juntas de inscripción permanente. Esto me parece que está ya configurando una nueva situación en la que en el año 2024 vamos a estar lamentándonos porque no se le ha dado el debido acceso a los electores, particularmente electores que quizás tampoco tengan acceso a la internet o no sepan usar una página en línea para hacer estos trámites, que le estemos privando, coartando sus derechos a votar a través de no una eliminación expresa, pero una eliminación tácita de ciertas facilidades que le permiten precisamente ejercer ese derecho. Hay un tema también, antes de pasar al último tema, voy a discutir esta marcha que se dio ayer contra la estadidad y contra la colonia. Pero antes de eso quería simplemente tocar y mencionar, hay un incentivo económico que se está barajeando en el Congreso de Estados Unidos, muy interesante. Concedería un incentivo de aproximadamente $10,000 por cada empleo de al menos $50,000 en ingresos, un crédito que esa empresa americana podría utilizar para reducir su carga contributiva. Digamos, usted va a pagar como empresa americana, usted va a pagar $100,000 pesos en contribuciones. Con este crédito de $10,000 por empleo creado, usted en lugar de pagar $100,000 pesos pagaría $90,000 pesos. Y si tiene 10 empleos creados en Puerto Rico, supongo que incluso podría eliminar la totalidad de esa carga contributiva. Y esta propuesta es para que esos incentivos duren por 10 años. De nuevo, incentivos contributivos de $10,000, créditos para empresas americanas que creen empleos en Puerto Rico. Es una propuesta que aparenta tener el apoyo tanto del PNP como del Partido Popular Democrático, de la Asociación de Industriales, y por lo visto, lo interesante es que la medida podría incluirse en el paquete de reconciliación, o sea, un paquete presupuestario que están trabajando los demócratas que no requeriría de votos republicanos en el Senado para aprobarse. O sea que esto posiblemente sea el incentivo económico federal más importante y más cercano a ser aprobado desde que se eliminó la sección 936 en Puerto Rico. Y si bien no podemos solo depender de este tipo de incentivos, yo he insistido aquí que Puerto Rico tiene que definir en qué somos competitivos y enfocarnos en eso. Y enfocarnos en ser a nivel de eminencia en X sector económico donde nosotros en efecto tenemos una ventaja competitiva. Y puede que sea el sector farmacéutico, pero tenemos que definir eso, y nuestro desarrollo económico, las bases de nuestro desarrollo económico tienen que estar basados en esa competitividad y no en factores externos que, por supuesto,
al ser externos, pueden estar aquí un día y pueden no estarlo otro, como en el caso de esta medida que incluso contiene esencialmente un sunset clause que hace que este incentivo expire en el 10º año de aplicación. Así que habrá que ver, pero ciertamente es alentador y es otra oportunidad más que nos está dando el destino para utilizar ese tiempo, aprovechar ese respiro que nos daría este incentivo para asegurarnos de que encaminemos una recuperación económica sostenible sobre bases autóctonas. Por último, quería discutir esta marcha que se dio ayer de nuevo. Esta marcha era no a la estadidad, sí a la descolonización. Lo interesante de la marcha, y de nuevo, respeto a muchas de las personas que estaban ahí, a casi todos los que estaban ahí marchando, creo que había un punto en cuanto al diseño de la marcha. El no querer decir a qué realmente se estaba apoyando, porque se dice no a la estadidad, sí a la descolonización, que no es otra cosa que decir no a la colonia también. Pero creo que la mayor parte del electorado leyó correctamente que esto era una marcha en favor de la independencia. Y tengo que insistir en algo que yo he dicho durante todo este año en el programa. Yo creo que el resultado de la elección del 2020 nos ha demostrado que estamos en una etapa post-estatus. Y la baja participación en esa marcha de ayer, y sí, fue baja. Nadie me puede decir a mí que no fue baja. Eso no quiere decir que no tengan derecho a decir lo que dijeron. Eso no quiere decir que uno va a menospreciar el mensaje que se llevó allí ayer, pero fue baja la participación, bajísima. Decenas, quizás cientos, no llegó a 1000 personas. Y en ese sentido, yo creo que el independentismo sigue enfrentando un problema en cuanto al asunto de cómo se lleva el mensaje. Yo vi una pancarta, por ejemplo, donde decía esta pancarta: váyanse al cara, yanquis de mier. Y entonces en esa marcha estaba una figura como Juan Dalmau. Juan Dalmau precisamente es el ejemplo de cómo uno cambia la política. El mensaje de él fue positivo, el mensaje de él fue optimista en las elecciones del 2020. Y estar de nuevo vinculándose con este mensaje de Yankee Go Home, yo creo que es un retroceso para el independentismo. Es un paso atrás y de nuevo, tengo que insistir en que estamos en otro momento. Fíjense ustedes lo masiva que fue la manifestación en contra de la perspectiva de género. Hay que decirlo, con todo y que yo discrepe de esas personas, y lo pequeña que fue esta marcha. El independentismo, me parece a mí, tiene que utilizar este momento para realmente replantearse cómo van a crecer y no quedarse como un movimiento vetusto, anticuado, que solamente puede convocar a par de decenas de personas frente al Capitolio para enarbolar de nuevo esas consignas de los años 60 de Yankee Go Home. Eso yo creo que ya está pase. Vamos a la pausa, regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa aquí en Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, me sorprendió no verte. Entré y me encontré sola. Estoy acá, estoy desde el estudio en Santurce. Marilú, tú sabes que cada vez que tú vienes a sustituir aquí a Yolanda, el público le gusta mucho. Le gusta mucho. Bueno, Armando, me alegra mucho eso. No es que les disguste Yolanda, pero siempre, ¿verdad? Yolanda es Yolanda. Yolanda es Yolanda, pero siempre es bueno el cambio. Y de verdad que a la gente le gusta mucho tu participación. Qué bueno, pues aquí. Así que nuevamente gracias te agradezco. A ti y a las personas que se comunican contigo y te dejan saber pues que les agrada mi participación. Yo encantada y siempre para mí es un privilegio estar aquí. Marilú, dejé sobre la mesa el tema de la marcha de ayer en contra de la estadidad y a favor de la descolonización.
Me gustaría tu reacción. ¿Tú participaste de la marcha? Sí, estuve en la marcha. Okay. Sí. Yo estuve también en el comité coordinador. ¿Perdón? Que nos cuentes un poco acerca de la marcha. Bueno, mira, tú sabes, la marcha estaba originalmente pautada para el 15 de agosto y se suspendió por el asunto de la tormenta que se estaba avecinando. Se hizo en el día de ayer. Obviamente, pues siempre este tipo de actividades, pues frena a alguna gente que le teme al COVID y nosotros pues hubiéramos querido que llegara más gente de fuera del área metropolitana, pero bueno, estábamos los que estuvimos. Sé que es cierto, fueron cientos de personas, no fue una marcha multitudinaria. Sin embargo, mucha gente pues plantea, como lo planteaste tú, que pues detrás lo que había era una marcha en favor de la independencia. Pues mira, esa impresión sí se dio porque la mayor parte de los grupos que participamos pues somos grupos que abogamos por la independencia para el país. Marilú, que quede claro, no hay nada malo con eso. Sí, claro, por supuesto, no debería haberlo tampoco, a pesar de que nosotros hemos sido demonizados desde que los estadounidenses pusieron un pie aquí. Y somos somos el único sector político del país que ha puesto los muertos, los presos, los torturados y los perseguidos. Y eso es una realidad que ha afectado el auge y la comprensión de lo que es el derecho inalienable a luchar por la independencia, porque hay que tener claro que no hay derecho ni a ser colonia ni a ser Estado. El único derecho inalienable es a la independencia. Y nosotros, como dice en Castilla, against all odds, todavía somos un país hispanohablante, todavía somos un país que podemos hablar de patria, todavía somos un país que se nos hincha el corazón cuando vemos nuestra bandera, cuando vemos a las personas que nos representan, no solamente en el ámbito deportivo y artístico, sino también nuestros científicos y toda otra serie de puertorriqueños y puertorriqueñas que nos hacen ¿verdad? Nos hacen sentir orgullosos porque nosotros, particularmente los independentistas, hemos recalcado siempre que somos un pueblo poderoso, que nuestro mayor recurso es nuestro capital humano, y eso yo creo que ha estado probado a lo largo del tiempo, y lamentablemente porque no le damos a ese capital humano el sitial que merece, la oportunidad que merece, es porque por la razón por la cual, y además porque obviamente estamos maniatados por la situación política que vivimos, ¿verdad? Nosotros no hemos podido desarrollarnos económicamente como hubiéramos querido, y ahí tenemos las leyes de cabotaje, tenemos la cláusula territorial, la cláusula de comercio interestatal, que son cosas que lamentablemente han impedido que nosotros pues podamos desarrollarnos como hubiéramos querido, pero la realidad es que a pesar de todo eso, bueno, estábamos allí y hay una cosa importante. Mira, hay una ofensiva a favor de la estadidad y eso pues nadie lo puede negar, y me parece que un poco queríamos dirigirnos a ese sector antiestadista del país, e invitamos a sectores que creen en la soberanía. Allí, por ejemplo, estaba Luis Vega Ramos, estaba Manuel Calderón Cerame, de las personas que pude identificar. Aníbal Acevedo Vilá estaba a favor de la marcha, pero no lo vi. Carmen Yulín Cruz, que está en los Estados Unidos, etcétera. Pero lamentablemente nosotros queremos y hubiéramos querido que el sector soberanista del Partido Popular se integrara a este movimiento, porque no hay duda de que hace falta que el pueblo soberanista, y tengo que ¿verdad?, acotar que yo presido el Movimiento de Unión Soberanista, que es un movimiento que tiene en su seno personas que creemos en la independencia, como aquellos que creen en la libre asociación, y yo soy una persona que digo sin ambajes que si el gobierno estadounidense mañana nos ofreciera un pacto de libre asociación, yo soy la primera que levanto la mano y digo vamos a negociarlo. Hay otras personas que piensan, y yo los respeto mucho, que piensan aquí es todo o nada. Ya han pasado muchos años y realmente lo que nosotros nos merecemos es la independencia. Yo soy independentista, no soy libre asociacionista, pero de nuevo, si nos la dieran, nos ofrecieran ese pacto, yo doy un pie al frente para negociarlo.
Y bueno, allí estábamos. En cuanto a lo que tú planteas de las consignas, etcétera, bueno, pues mira, eso es parte de la libertad de expresión que tienen algunos sectores. No hay duda que hay muchas personas que están heridas, sentidas, molestas por los 123 años de coloniaje. No podemos olvidar que nosotros somos un país que bajo la injerencia de los Estados Unidos, bajo el dominio de los Estados Unidos, tenemos a por lo menos 45% de nuestra población en niveles de pobreza. Eso se lo debemos a la colonia. Tenemos una Junta de Control Fiscal que en este momento es la que decide lo que se hace en este país, y aquí el gobernador pues no decide nada, y su jefa es indudablemente Natalie Yaresco. Lamentablemente hemos visto cómo el comercio estadounidense ha desplazado a nuestro comercio con la aplicación de la cláusula de comercio interestatal. La propia cláusula territorial es la que ha permitido que nos impongan la Junta de Control Fiscal, que luego de 5 años ha sido nefasta para este país. Lo que ha hecho es exprimirnos, abusarnos, estrangularnos económicamente. Y las leyes de cabotaje, que como tú sabes, pues también encarecen los productos que llegan a Puerto Rico desde los Estados Unidos, y que imponen unas cortapisas en cuanto a lo que es el comercio con otras naciones del mundo. Además que nosotros no podemos tomar decisiones sobre quién entra a este país, no podemos tomar decisiones en términos de con quién vamos a comerciar. Si queremos expandir nuestra agricultura, ya tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Alejandro García Padilla cuando pretendía comprar una semilla de arroz en la República Dominicana. Ya tenemos la experiencia de Hernández Colón cuando quería llegar a unos acuerdos comerciales con Japón, como el Departamento de Estado estadounidense inmediatamente se metió por el medio y lo impidió. O sea, nosotros estamos maniatados. Y es importante que hagamos sentir nuestra voz, no solamente en contra de la colonia, que es un derecho que tenemos, que es un derecho que lamentablemente nos ha negado el gobierno estadounidense, el derecho a un proceso de descolonización serio, participativo y justo, y bueno, muy particularmente para hacer sentir nuestra voz en contra de la ofensiva anexionista, porque nos pareció que era importante que sectores de nuestro país y sectores del pueblo estadounidense y su clase política supieran que hay un pueblo que va a combatir la estadidad de todas, ¿verdad?, en todos los foros posibles. Yo entiendo la sustancia del argumento, ¿no? Mi pregunta es si el independentismo no tiene que replantearse cómo da la batalla por esa causa noble. Y lo digo porque tengo que insistir, y yo sé, entiendo, ustedes no pueden controlar que unas personas lleven una pancarta ahí, máxime cuando están convocando a una cosa donde puede llegar cualquiera, ¿no? Y bueno, ellos sacaron su pancarta con el mensaje de yanquis a la mier, ¿no? Que de hecho eso es una expresión que de Hugo Chávez hace un tiempo en una actividad internacional. Mejor sí. Todavía traer sí. a Hugo Chávez también para seguir añadiendo. O sea, ese es mi punto, Marilu. O sea, aquí en Puerto Rico Hugo Chávez debe tener el nivel de aprobación que tendrá, pues, no sé, el COVID-19. El asunto de los yanquis, yo percibo que aún en muchos amigos míos independentistas, el querer ser independiente no implica una confrontación con Estados Unidos. Tú me dices que hay muchas personas que sienten un agravio por la colonia. Bueno, me pregunto cuántas personas más habrán que sienten, y yo sé que esto es un argumento pancista, pero es la realidad política del país, que sienten el dinerito que han recibido en los últimos 18 meses en el bolsillo. Entonces, mucho menos de lo que nos deben. Está bien, pero mi punto es, políticamente, el independentismo no tiene que replantearse sus estrategias, cómo crece. Y tengo que insistir, mira lo que logró hacer Juan Dalmau. Sí. Creció, no necesariamente hablando de la independencia, creció convirtiéndose él en un líder atractivo, simpático, optimista, siempre con una sonrisa, con unos valores básicos. Entonces, cuando tú construyes esa figura puede jalar mucha gente, ¿verdad? En lugar de
volver de nuevo a esos mensajes de Yankee Go Home y demás. Pero te voy a dejar eso sobre la mesa, ese planteamiento sobre si tiene que haber un cambio en la estrategia del independentismo, porque si no, quienes van a ir home somos tú y yo, porque el iraquí nos va a cortar. Así que vamos a la pausa un momentito y cuando regresemos te planteo esa pregunta. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigo aquí con Marilú Guzmán. Marilú, cuéntame, ¿tiene el independentismo que cambiar su estrategia, su táctica para apelar a más personas en Puerto Rico? Yo pienso que sí, fíjate, yo soy autocrítica, yo pienso que sí, yo creo que para empezar es importante la unidad, estamos muy fragmentados, también tenemos que, eso que tú planteas, yo no cuestiono a los que dicen Yankee Go Home, porque yo entiendo que ningún país se merece que lo invadan, ningún país se merece que lo saqueen, ningún país se merece que repriman a aquellos que resisten a esa invasión. Lo que pasa es que después de 100 años la gente se acostumbra y tú ves cosas como que ¿qué nos haríamos sin ella? Un pegadizo que se hizo popular aquí, que mucha gente lo tenía. ¿Qué nos haríamos sin ella? Y entonces llega un momento en que la gente se acostumbra. Que también es una de esas consignas que el estadismo, me parece a mí, tiene que ya desechar. O sea, de nuevo, son un poco esas consignas del siglo pasado que yo no sé, yo no escucho a ningún muchacho por ahí diciendo esas cosas. Sí, sí. Pero fíjate, las cosas van cambiando con el tiempo. La lucha que llevaron a cabo los nacionalistas era importante y necesaria en su momento. Y no hay duda de que ese grupo de hombres y mujeres que muchos veneramos llevaron a cabo unas actividades que consideraban importantes y necesarias en su momento por el momento histórico en el que estamos viviendo. Ahora, a la altura de 123 años de coloniaje, que me parece oprobioso, y debería significar una humillación para los Estados Unidos, pues yo soy de las personas, como muchos otros compañeros, que entendemos que sí, que nosotros tenemos que sentarnos a conversar con los estadounidenses. El problema es que ellos no quieren hacerlo. El problema es que a ellos les conviene mantenernos como colonia porque esto es rentable para ellos. Sus empresas y corporaciones y megatiendas sacan $35 mil millones de dólares al año que no pasan por los bancos de este país, ¿verdad? Tienen las leyes de cabotaje, aplican la constitución de ellos como les parece, tienen la flema, como digo yo, de decirnos a nosotros que el derecho internacional no cuenta para ellos porque dicen que la libre asociación y la independencia es la misma cosa, y a pesar de que ellos rechazan y no avalan los plebiscitos estos amañados que se inventa cada rato el PNP, pues tampoco proponen nada para encaminar un proceso de descolonización que nosotros después de 123 años nos merecemos. O sea, nosotros tenemos un derecho a la descolonización, nosotros tenemos derecho a un proceso justo, como te dije, serio y participativo. Ellos tampoco hacen nada, entonces ¿qué esperan que uno haga? Es obvio que uno se tiene que molestar, es obvio que la gente tiene que tener coraje porque es injusto, ¿verdad? Que luego que ellos hayan llegado aquí a tiro limpio y que luego de 123 años ellos nos digan a nosotros, no, pero si ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ese es el problema, que ustedes no se ponen de acuerdo. Tratarnos también, además del abuso que representa la colonia en sí misma, tratarnos con ese cinismo, pues obviamente es motivo de indignación. Pero, aside of that, como dicen los americanos, yo considero que sí primero tenemos que buscar la manera de nosotros como independentistas, como soberanistas, unirnos. Nosotros tenemos que hacer mucho trabajo de base, mucho trabajo en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos
lidiando con un monstruo de muchas cabezas, ¿verdad? Un monstruo que, como tú bien señalas, pues le da chavitos a la gente, pero por otro lado la ha mantenido pobre precisamente para sacar capital político del populismo, ¿no? Y la gente tiene que entender eso. Pero ven acá, el PNP me dice a mí hace 60 años que la estadidad está a la vuelta de la esquina, que no sé qué, y yo estoy cada vez más pillado. Yo estoy cada vez más contra la pared. Y yo soy mayor que tú, soy abuela. Y yo he visto mi país deteriorarse, mi país echar para atrás, a ciencia y paciencia a los americanos. Entonces me tiran con $1,400 ahora, 600 después, ahora te doy 1,400 más y se supone que yo les dé las gracias. Bueno, pues habemos gente que decimos no. Mire, usted nos tiene que tratar a nosotros con decencia, usted nos tiene que tratar a nosotros con justicia. Y el primero que se cierra a eso es el gobierno estadounidense porque le conviene la colonia. Por eso es que tú ves que cada vez que el PNP se inventa un plebiscito, le dicen, no, el estatus territorial tiene que estar. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente vote por el estatus territorial y aquí hay mucha gente que le tiene terror a la idea de que los Estados Unidos nos suelte, le tiene terror a que los Estados Unidos nos suelte porque se creen que nos vamos a hundir en el medio del mar Caribe y no tenemos por qué hacerlo. Mira, Japón se levantó de entre las cenizas, víctima de 2 bombas atómicas. Singapur ya nos pasó por el lado hace tiempo y es 10 veces más chiquito que nosotros. Uruguay, hay países en Latinoamérica que están echando para adelante su economía y nosotros lo que hacemos es ir para atrás y nosotros resignados y conformándonos porque no queremos soltar la faldeta de los estadounidenses que lo único que han hecho es dirigirnos hacia más pobreza, ¿verdad? Y ahora lamentablemente tenemos encima una Junta de Control Fiscal y tenemos una señora que se gana $650,000 al año que monda y lironda le dice al gobierno, no, usted no le puede aumentar el salario a los bomberos, usted no le puede aumentar el salario a los auditores de Hacienda, usted no le puede aumentar el salario a los maestros, usted no le puede aumentar el salario a X, pero le damos 750 millones a Luma. Óyeme, este país poco se indigna para cuanta bofetada recibimos diariamente y lo triste es, Armando, que esto pasa con la complicidad del gobierno de turno y con la complicidad de los estadounidenses, porque que no me digan ellos a mí, me refiero a la clase política, que ellos no saben lo que la Junta de Control Fiscal está haciendo en este país. Nos desmantelan nuestra universidad y nuestra universidad ahí manteniéndose a flote como puede. ¿Por qué? Porque ellos nos quieren convertir, ellos nos ven como mercancía, lo que les es rentable, para ahí vamos, ¿no? Esta mañana estaba leyendo yo sobre ese contrato de HMS Ferries. Eso es otro atraco, Armando, eso es otro atraco a este país y nosotros pues no podemos quedarnos callados porque todo eso que estamos viviendo es parte de este sistema político que lo permite. Así que poco dice alguna gente, ¿verdad? A mí el hecho de que la gente se exprese de esa manera, pues lo veo como un desahogo necesario, pero por otro lado, sí tenemos que desarrollar otras tácticas y otras estrategias y hay que establecer canales de comunicación con la clase política estadounidense. Yo participé de una organización que se llamaba el Junte de Mujeres y fuimos en varias ocasiones al Congreso y nos recibieron, pero eso es un trabajo cuesta arriba. Y por otro lado, Armando, una queja constante que yo tengo es cómo a personas como esta servidora se nos cierran los espacios en los medios de comunicación. Hay montones de medios de comunicación aquí que no tienen un solo independentista desde que amanecen hasta que se acuestan. Y tú lo que escuchas es siempre la misma visión, el popular y el PNP, el popular y el PNP, el popular y el PNP. Pues si eso es lo que la gente escucha, pues se nos hace más difícil todavía cambiar por más que nosotros tratemos de cambiar nuestras tácticas y nuestras estrategias, muy difícil si no podemos llegarle a nuestra gente. De paso, aprovecho, ¿verdad?, para agradecer este espacio
y la oportunidad que me brindan de expresarme, porque yo creo que no debería ser un privilegio, aunque yo me siento privilegiada, debería ser un derecho del pueblo a estar adecuadamente informado, que la gente tenga la oportunidad de escuchar cómo piensan otras personas. La muestra la tienes, que es un ejemplo que yo frecuentemente doy. Cuando llegó la Junta de Control Fiscal, aquí se hicieron unos sondeos y más del 70% apoyaba a la Junta. ¿Por qué? Porque nos las vendieron como este organismo que iba a venir a poner en cintura a los políticos, a que venía a poner en cintura el país, que iba a meter preso a los corruptos, que se iba a arreglar la casa. Han pasado 5 años y este país sigue para atrás, para atrás, para atrás. No han tenido ni la mínima, el mínimo gesto de definir los servicios esenciales, que son precisamente los que nos están escamoteando, ¿no? Y el país está cada vez en peor situación. Y si tú vas al pueblo, el pueblo obviamente ya rechaza masivamente la Junta de Control Fiscal, pero es también porque se ha hecho mucho trabajo. Además de la experiencia que hemos vivido, se ha hecho mucho trabajo por muchos sectores del país que han podido informarle al país qué es lo que significa la Junta de Control Fiscal. Y eso no es otra cosa que pues el presente sistema político que estamos viviendo, porque si nosotros fuéramos un país en asociación con los Estados Unidos, no nos podrían imponer una junta, y si somos una república tampoco nos la podrían imponer. Y ese tipo de cosas hay que mirarlas como una enorme desventaja de la que ya nuestro pueblo tiene que desprenderse, porque nosotros tenemos derecho a nuestro bienestar. Tenemos que irnos a la pausa, pero te digo yo que el privilegio y el agradecimiento es mío hacia ti, porque gracias. Aunque podamos diferir, ciertamente tengo que reconocer la claridad de tu pensamiento y tus convicciones, y en ese sentido para mí es un privilegio estar aquí contigo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Buenos días, amigos, nuevamente. Mi nombre es Marilu Guzmán, estoy aquí en sustitución de la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay. Y ahora conversamos con Kenneth McClintock y el amigo Víctor García San Inocencio. Hay un tema, ¿verdad?, que yo creo que es obligado, que debemos discutir. Hace un par de días se conmemoraron los 20 años del ataque más mortífero, el ataque terrorista más mortífero a los Estados Unidos, que es el ataque a las Torres Gemelas, que dejó unos 3,000 muertos, miles y miles y miles de heridos, ¿verdad? Y bueno, es importante, me parece, discutir dónde están los Estados Unidos 20 años más tarde, si ese es un país donde la gente se siente más segura, particularmente luego de que ocurrido este ataque, Estados Unidos respondió con 2 guerras, ¿no? La guerra de Afganistán, que comenzó en octubre del 2001, y luego la guerra en Irak, que comenzó en marzo del 2003. Y todos sabemos, ¿verdad?, la estela de muerte, de destrucción, de desestabilización que ambas guerras dejaron para esos 2 países, y también el saldo para los propios Estados Unidos, que tiene pues muertos, heridos entre las personas que fueron a combatir en esos 2 espacios de guerra, en esos 2 escenarios de guerra. Así que me gustaría, en primer lugar, escuchar a Kenneth cómo él visualiza a los Estados Unidos luego de 20 años de ocurrido ese evento tan trágico, en términos de la estabilidad en ese país, ¿verdad?, cuán segura se siente su gente, y qué mirada él cree que le da la gente a Estados Unidos 20 años más tarde. Buenos días, Kenneth. Muy buenos días. Ciertamente yo creo que el evento hace 20 años pues cambió a Estados Unidos y cambió al mundo. Nos ha afectado en muchos órdenes de nuestras vidas. Cuando vamos a viajar, tienen que tomar muchas más medidas que lo que se tomaban antes. Yo creo que ciertamente fueron derrotas militares que ha sufrido los Estados Unidos como consecuencia de esa guerra, pero el hecho de que hubo una respuesta de esa naturaleza de parte de Estados Unidos ha logrado que en 20 años no haya otra
otro ataque terrorista ni tan siquiera de proporciones cercanas a la que hubo hace 20 años atrás, y los Estados Unidos pues, ha estado libre de ese tipo de magnitud de actos terroristas. Por otro lado, ha habido una transformación ideológica en el mundo. La izquierda se ha ido debilitando al punto de que lo vimos este fin de semana también, que no podemos ignorar tampoco esa historia. Luego de estar más de un mes anunciando una marcha multitudinaria en contra de la estadidad, pues no llegaron a 500 personas las que se manifestaron en una actividad que estaba supuestamente auspiciada por 40 o más organizaciones. Quiere decir que cada organización llevó quizás 10 personas cada una en promedio. Así que este fin de semana ha sido un fin de semana leccionador a nivel mundial, con el efeméride de la conmemoración del 20 aniversario de los actos terroristas, y a nivel local, viendo cómo la debilidad de la izquierda en Puerto Rico, una izquierda fraccionada, que tuvo unos éxitos en las elecciones pasadas, pero que no se han materializado en una militancia continua luego de eso. Víctor, ¿qué tienes que decir sobre las expresiones de Kenneth y la introducción que hice sobre estos hechos? Bueno, en primer lugar, sobre una pregunta fundamental, que es la que da comienzo a esta discusión. Hay que contestar las preguntas, como bien sabe la colega abogada. Estados Unidos no es hoy ni la sombra de lo que era hace 20 años. Estados Unidos emergió de la caída del muro de Berlín como el gran hegemón, como la gran superpotencia del mundo. Un evento que había sido similar cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pero que fue de alguna manera cuestionado por la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como el país, no solamente el país más fuerte, sino el país más fuerte económica y militarmente, y el país más seguro del mundo. Así que los eventos de hace 20 años, del 11 de septiembre, le cambiaron el mundo a los Estados Unidos. Y se lo cambiaron para mal. Para empezar, se metieron en una guerra en Afganistán, activando el pacto de la OTAN, y condenaron a ese país a 20 años de suplicio para terminar como terminaron, de una manera desastrosa, yéndose con el rabo entre las patas. Y eso es terrible para los Estados Unidos y para Afganistán también, no porque uno favorezca la ocupación de un país, sino porque volvieron los elementos más retrógradas que Estados Unidos había alimentado y acunado y germinado, y se le volvieron en contra, y ahora volvieron y controlan todo el territorio afgano y sus 38 millones de habitantes, incluyendo a 18 millones y medio de mujeres. Así que yo puedo entender la razón de las conmemoraciones. Esto no debería ser una conmemoración, es más, debiera ser el 11 de septiembre un día de luto hemisférico, porque la gente se olvida que otro 11 de septiembre, hace 48 años, Estados Unidos encabezó un golpe de Estado a un gobierno electo democráticamente en Chile para adelantar cochinos intereses económicos, como la guerra en Irak, que se inventaron un año después, en el 2002, bajo una teoría de armas de destrucción masiva para controlar masivamente a Irak y para completar y complementar la muerte de 600,000 almas, seres humanos, la mayor parte de ellos civiles. Así que tienes un Estados Unidos desprestigiado internacionalmente por haber salido corriendo de Afganistán. Tienes tristemente un Estados Unidos debilitado a su interior por la manera en que se han masacrado los derechos humanos a nombre de la segurosidad, y también debilitado a su interior porque es un país donde ahora
se le ocurre a un extremo del país que no es tan pequeño, probablemente abarca la mitad de la opinión pública, se le ocurre encabezar un golpe de Estado en el Capitolio o una tentativa de golpe de Estado el 6 de enero. Claro está, el amigo Kenneth McClintock desvía la discusión para meternos a hablar en el lapachero ese que tienen ellos con la elección fatula y carnavalesca de los delegados estadistas para que con fondos públicos se den la gran vida, la dolce vita, haciendo nada en Washington, y se quiere ir por ahí. Pero vamos a hablar de los Estados Unidos. El barco Titanic al que Kenneth insiste en amarrarse, aunque sea de la quilla. Eso quería comentar porque Kenneth comenta, bueno, que Estados Unidos no ha sido víctima de otros ataques terroristas, pero Estados Unidos por el contrario, en su suelo, ¿verdad? Pero por el contrario, Estados Unidos ha respondido de manera belicista porque, como bien señalamos al principio, promovió esa guerra en Afganistán para buscar a Osama Bin Laden. Un año y medio después se metió en Irak. Ya todos sabemos lo que ocurrió con la razón para esa guerra del supuesto ocultamiento de armas de destrucción masiva. Intervino en Siria, intervino en Libia. Libia hoy día, pues, lejos de ser lo que era cuando lo dirigía Gaddafi, pues es un país totalmente destruido y desestabilizado. Y lo peor de todo, que es lo que comenta Víctor, que quisiera que Kenneth abordara, es que ahora los Estados Unidos, el pueblo estadounidense tiene un enemigo interior, que es esa ultraderecha que se ha levantado, que promovió ese motín en el Capitolio y que representa una amenaza para la democracia misma en los Estados Unidos, que no solamente la ejerce de manera violenta, sino que también promoviendo legislación como la que se está promoviendo en Texas para coartar los derechos al voto de las minorías. O sea, me parece que ese Estados Unidos es un Estados Unidos distinto, pero que también es un Estados Unidos que representa una amenaza para los sectores verdaderamente democráticos. No, y de hecho tiene una manifestación de carácter local. Por primera vez en los últimos 2 años, los Estados Unidos ha estado viendo el issue del estatus político de Puerto Rico como una manera de ayudar. Estados Unidos ha estado manifestándose por primera vez en cuanto al estatus político de Puerto Rico, donde ahora una porción del Partido Demócrata entiende que la única manera de obtener el control permanente del Senado de los Estados Unidos para que estos extremistas no puedan controlar el Senado de los Estados Unidos es expandiendo el tamaño del Senado de los Estados Unidos, añadiendo escaños, añadiendo específicamente 4 escaños, 2 en el Distrito de Colombia y 2 en Puerto Rico. Y por primera vez se ha estado viendo. Pero eso no es eso no es oportunista, eso no es una medida oportunista. Vernos a nosotros sencillamente de manera conveniente para ellos, como que lo que representamos son 2 escaños. Bueno, si miras la historia de los Estados Unidos, verás que la admisión de múltiples estados de la Unión, lo que era determinante no era los issues internos de esos territorios, era cómo eso afectaba el desarrollo de la política a nivel nacional. Por eso es que se logró admitir estados no esclavistas para que hubiera más senadores no esclavistas en el Senado de los Estados Unidos, y eso ayudó a poco ir mejorando la nación de ser una nación esclavista a una nación que dejó de ser esclavista. Y ahora, siguiendo algunos de los parámetros ideológicos de esos que eran esclavistas, que todavía quedan unos reductos de racismo y de segregacionismo, y lo vemos en Texas, es que ahora se ve a Puerto Rico
como parte de la solución a problemas nacionales. Y eso es lo que adelantó la admisión de algunos territorios de los Estados Unidos, y es lo que puede ayudar eventualmente a acelerar la admisión de Washington, D.C. y Puerto Rico en esta década. ¿Qué tú piensas Víctor, qué tú piensas de esa visión, verdad, optimista, tengo que decir, de Kenneth sobre cómo nos ven en cuanto a la anexión de Puerto Rico? Bueno, primero que está fantaseando, pero aparte de eso, que podría ser clasificado de personalismo y hay que dejarlo a otros peritos de la conducta, está tergiversando la historia también. La añadidura de estados en Estados Unidos, la conversión de territorios incorporados, dicho sea de paso, y la diferencia es dramática. En el caso de Puerto Rico, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que Puerto Rico no es un territorio incorporado y muchos sostienen que no es incorporable tampoco. Por lo tanto, tiene vedada la vía de la estadidad, pero al margen de las discusiones jurídicas, la historia lo que demuestra es que se crearon o se intentaron crear estados para añadir territorios esclavistas. Era para avanzar y adelantar la esclavitud. De hecho, tuvieron que hacer un pacto y aprobar una ley para evitar que eso fuese así. Y cuando las cosas se calentaron de veras en la guerra civil, antes de la guerra civil y después de la guerra civil, pero particularmente justo antes de la guerra civil, pretendieron y miraron a las Antillas, particularmente a Cuba y a Santo Domingo, como posibles territorios a ser anexados para extender la esclavitud. Esa es la historia, es la historia de hace 160 años. La verdad es que hay que ir a buscar en una historia tergiversada un clavo caliente para tratar de decir ahora que eso es lo que impulsa en Washington la estadidad para Puerto Rico. Miren, no la quieren ver ni en pintura, la estadidad. Esa es la realidad. Todos los líderes importantes del Partido Demócrata y Republicano se han pronunciado o en contra, o diciendo que no te vistas, que no vas, o diciendo que no es tiempo para eso. Para empezar, no sé si la comparsa carnavalesca que eligieron con el 3.8% de los votos y algunos votando por teléfono, está haciendo algo liderado por Ricky Rosselló allí en Washington. Hay 5 de ellos que están cobrando un gran sueldazo, disfrutando de unas tremendas vacaciones en Washington, y no sabemos ni con quién se han reunido. Me cuentan, y esto es un cuento, pero tengo razones para creerlo, que uno que otro de esos delegados de la estadidad anda con una cámara todo el tiempo a ver a quién se encuentra en algún lugar de Washington para tomarse un selfie. Ese es el nivel de respeto y de entusiasmo por la estadidad que hay allí en Washington y el que hubo aquí en Puerto Rico. 3.8% de los electores y algunos votando por teléfono para elegir a unos delegados que se dejaron comer los dulces también por Ricky Rosselló, ese gran representante de la equidad, de la inclusividad, de la igualdad, de la dignidad, del respeto a los seres humanos. Ese encabeza esa comparsa en Washington. Así que, Kenneth, déjate de historietas, por favor. Y con relación a a la ejecutoria de los ¿verdad? Cabilderos de la estadidad, que se les llama los delegados, congresistas de sombra. Cabilderos no son ¿Perdón? Que los cabilderos no son electos, son delegados de la estadidad. Delegados de la estadidad, ajá. Con relación a los delegados de la estadidad, que ya llevan, no sé, un par de meses, entiendo. Usted, Kenneth, que sí hace trabajo de cabildeo, ¿cuál sería su mirada o cómo usted ve esas ejecutorias luego del tiempo transcurrido?
Pues mira, eso es algo que se va a estar evaluando a lo largo del camino. Son 6 seres distintos, cada uno tiene su propia estrategia ideológica e individuales de cómo van a hacer su trabajo y cómo están haciendo su trabajo. Tiene a un Congreso que ha estado básicamente en receso gran parte de los pasados 3 meses, porque es la época de verano, y precisamente en el mes de agosto y parte de septiembre pues está en el receso de Labor Day todos los años. Así que lo estaremos evaluando sobre la marcha, y lo estaremos evaluando aún más cerca de que se complete su término, que sus términos son hasta el diciembre del 2024, y viendo a ver qué es lo que ocurre de aquí a allá. También dependerá mucho cuáles son los resultados de las elecciones congresionales de noviembre del 2022, o sea, dentro de 15 meses o 14 meses. Así que lo estaremos viendo sobre la marcha. Y eso es un fallback position cuando los enemigos de la estadidad quieren básicamente cambiar el tema de los fracasos que están teniendo en Puerto Rico, como fue la gran y anunciada marcha de este pasado fin de semana, donde no fueron ni 500 personas. O sea, de hecho, la prensa estaba hablando de decenas de personas. Yo creo que pasaban de 100, así que no hay que decir decenas, se puede decir por lo menos un centenar, quizá un máximo de 200, 300, 400 personas. Víctor, ¿qué te parecen las expresiones de Kenneth sobre las ejecutorias de los cabilderos hasta este momento? Bueno, que no puede hacer ninguna expresiones porque no hay ninguna ejecutoria excepto cobrar el cheque, excepto cobrar un gran sueldo que no se gana un empleado público en Puerto Rico. Es más, yo estaba sacando números, probablemente ganan el triple por no hacer nada allí, por no hacer nada. Eso es lo que han hecho. Entonces, Kenneth, que sí sabe de cabildeo y que ha ido a cabildear mucho a Washington y que sabe cómo es aquello, no puede decir nada. Y no va a decir nada porque es que no hay nada que informar excepto el malgasto. No hay nada más que informar excepto la corrupción de esa elección amañada, hecha unilateralmente a lo Cuca Gómez, por estadistas, para elegir delegados estadistas. Así que ese es un evento tan bochornoso que probablemente ni Kenneth ni nadie con 2 dedos de frente o más en el Partido Nuevo Progresista quisiera que se les recordase. Por otro lado, es un evento que tristemente parece haber sido diseñado para opacar el inexistente trabajo de la comisionada residente, porque han tenido que mandarle refuerzos, vacunas, pero ¿qué clase de refuerzo les han mandado? Así que eso es un papel trágico. Él dice que no son cabilderos porque son electos. Bueno, son electos, para que tengan idea, con menos votos que un representante por acumulación de los últimos que llega. Eso es lo que él llama delegado. Título terrible, porque todos sabemos lo que son los delegados, lo que han sido en la historia americana. Quería comentarles ahora, hay una... Madeline, antes de que se acabe el programa, yo quisiera también comentar un poco sobre los 500 años de San Juan. Sí, dígame. Bueno, quería primero que nada felicitar al municipio de San Juan, porque se han hecho unas actividades muy bien organizadas. Yo asistí a 2 de las 3 actividades que se invitaron ayer, tanto los actos protocolarios como el almuerzo protocolario. No fui al concierto porque, a pesar de que estoy adecuadamente vacunado, yo estoy evitando actividades donde uno vaya a estar en contacto con tumultos de gente, porque me quiero cuidar. Lo vi por televisión y la verdad es que fue un regio concierto que corría desde Dani Rivera hasta Carlos Vives, y todo lo demás in between. Creo que el
contenido de la programación incluía muchos elementos históricos para que conociéramos más de la historia de los 500 años de San Juan, y no todas las semanas, no todos los meses, no todos los años, no todos los milenios se dan estas actividades, y creo que hay que reconocer las cosas positivas que ocurrieron también este fin de semana. Sí, yo creo que es una, ¿verdad? Es una efeméride, es algo que tenemos que celebrar, pero por otro lado, yo pienso que no tengo conocimiento de lo que se haya invertido en estas actividades, que indudablemente había que celebrarlas porque no todos los días la capital de nuestro país cumple 500 años. Eso es, hay que... Bueno, la capital de nuestro país lo que tiene son 200 y pico de años. En el caso de la capital de nuestro territorio, pues tiene 500. No, yo me perdona, pero Puerto Rico es mi país. Eso lo voy a hacer, claro, y lo voy a subrayar. Permítame, si tiene la bondad. Sí, claro. Bueno, dos cosas. En primer lugar, no fui al concierto, no voy a actividades masivas, por las mismas precauciones que probablemente tiene Kenneth, pero lo vi todo por televisión y me pareció un acto muy bonito, bien planificado, decoroso y digno de que se repita. Además, bastante distanciamiento pude observar entre la gente. Creo que un bonito acto y un bonito concierto para darle continuidad a las actividades que celebran todo este año y hasta junio del año que viene, los 500 años de la capital de Puerto Rico. Para quienes limpian las botas del imperio en la colonia, la capital es Washington, pero solo para esos. Sí, y es realmente lamentable, yo tengo que decirlo, que nosotros, luego de 123 años de la invasión de los Estados Unidos a nuestro suelo, tengamos que tener este tipo de discusiones en nuestro país, nuestro pueblo esté tan dividido entre quienes defendemos lo que consideramos que es nuestra nación y quienes sostienen que Puerto Rico es un territorio y nos tildan de ciudadanos americanos residentes en la isla o ciudadanos americanos residentes en el territorio. Quizás para disgusto de Kenneth, ¿verdad? Habemos muchos en este país, incluyendo a Víctor y a mí, que sostenemos que Puerto Rico es nuestro país, es nuestra nación. Nos alegra que se haya celebrado y se esté celebrando decorosamente esa conmemoración. Tenía que mencionar que salió también una foto que creo que luego fue eliminada del Twitter, de Twitter, de un banquete que tenía Pedro Pierluisi en conmemoración a esos 500 años, y mucha gente se pregunta cuánto se habrá invertido en eso y qué personas estarían invitadas. Eso también es parte de lo que para nosotros es preocupante, pero bueno, tenemos que hacer la pausa y le agradecemos mucho a ustedes, como todos los lunes, que estén con nosotros para compartir este diálogo. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, ahora nos corresponde dialogar con el licenciado Luis José Torres Asensio, que está representando al Colegio de Abogados en un pleito que se lleva sobre la ley de retiro digno. Saludos, Luis José, ¿cómo estás? Saludos, Mariluz, ¿cómo estás? Todo bastante bien, gracias por la invitación. Me alegro, Luis José. Tú sigues en la clínica de la Universidad Interamericana, ¿correcto? Así es. Ahí estoy codirigiendo el proyecto de acceso a la información de esa facultad, desde el cual trabajamos con periodistas y organizaciones sin fines de lucro, individuos en sus gestiones de obtener información pública de manos del gobierno. Qué bueno. Y cuéntanos cómo es que llegas a involucrarte en este pleito y qué representa, ¿verdad?, el que se le haya permitido al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico la intervención como amigo de la Corte. Pues mira, yo no, este trabajo yo lo estoy haciendo de manera voluntaria, o sea, no tiene ninguna relación con mi trabajo en la Interamericana. Sí. Nosotros, pues yo desde distintos espacios de trabajo, pues he estado vinculado a temas de la deuda pública de Puerto Rico, particularmente fui parte de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda y soy
integrante activo del Frente Ciudadano a favor de la auditoría de la deuda, y pues desde muchos de estos espacios se impulsó la aprobación de la ley por un retiro digno en Puerto Rico como, digamos, como estrategia para enfrentar las políticas de austeridad y los esfuerzos de ola tras ola de recortes que estaba imponiendo tanto el gobierno de Puerto Rico como la Junta de Control Fiscal al país, ¿verdad? Y entonces la ley por un retiro digno uno pensaría que lo que hace es adoptar la política pública más sensible que puede adoptar un gobierno al enfrentarse a una crisis económica y fiscal, y es decir, que las consecuencias de esa crisis económica y fiscal no las paga el pueblo, ¿verdad? Y un poco lo que buscaba era precisamente darle un mandato al gobierno de Puerto Rico a que en sus procesos de toma de decisiones dirigidos a reestructurar la deuda, no diera paso a acuerdos de reestructuración de deuda o planes de ajuste de deuda que aumentaran el costo de vida de los puertorriqueños, que recortaran las pensiones de nuestros empleados públicos, tanto activos como retirados, que dedicaron su vida al servicio público y ahora tienen que seguir sufriendo consecuencias adicionales, ¿verdad? Porque ya han sufrido recortes, etcétera. Y que promoviera activamente algo que ya estaba ocurriendo en el Tribunal Federal, que es que se impugnara deuda emitida que distintas organizaciones ya habían señalado que era potencialmente ilegal por violar la Constitución de Puerto Rico, por violar disposiciones de leyes federales o leyes estatales, etcétera. Sí que la ley lo que hace es dar un mandato de política pública de compórtate de esta manera. Y con miras, ¿verdad?, que eso de una manera pues pudiera promover unas mejores estrategias de promoción, ¿verdad?, de reestructuración de deuda dentro del tribunal y fuera de él. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico pues es una de las organizaciones que ha formado parte de esa alianza a favor de la defensa de la ley por un retiro digno y que también tiene una trayectoria importante de resistencia a la aprobación de promesas, a la imposición de una Junta de Control Fiscal y de cuestionamiento al impacto de la relación colonial, la relación política con Estados Unidos, sobre precisamente la acumulación de esta deuda pública y el rol que el gobierno federal ha jugado. Así que cuando la Junta de Control Fiscal decide impugnar la aprobación de la ley, pues el colegio es un aliado natural, ¿no?, para decidir, para levantar su mano y decir, bueno, pues en ese proceso en el que las voces de los puertorriqueños y las puertorriqueñas típicamente no están presentes, pues vamos a comparecer como amigos de la Corte para que al menos el tribunal tenga que enfrentarse a una entidad que está dispuesto a decir las cosas que hay que decir en ese proceso judicial. Y además, Luis José, del proceso legal, que me parece muy importante, ¿verdad?, ese logro de que se les haya admitido como amigos de la Corte, veo fuera, ¿verdad?, ya en el ámbito de nuestra sociedad, como una gran incertidumbre, una gran confusión de parte de los pensionados, porque, bueno, por un lado está este movimiento a favor de la ley de retiro digno, pero por otro lado tienes al Comité Oficial de Retirados, tienes a organizaciones como la Asociación de Maestros. El otro día escuché a un portavoz de los jubilados del Fondo del Seguro del Estado. ¿Cómo realmente manejar toda esta información que es contradictoria, ¿verdad?, para que los pensionados tomen la decisión más correcta? Mira, yo creo que los pensionados enfrentan una situación sumamente retante, pero tienen la realidad, ¿verdad?, de que todos y todas las personas que están votando en ese proceso y que son pensionados activos se enfrentan a un recorte adicional del 8.5% por encima de las pensiones de $1,500, pero este no es el primer recorte que han enfrentado. Es decir, o sea, el gobierno de Puerto Rico ha legislado y ha recortado ya las pensiones de todas estas personas. En algunos casos hay personas que se están retirando o que ya están recibiendo una pensión que representa menos del 50% de lo que iban a recibir originalmente cuando comenzaron a trabajar en el gobierno. Entonces la idea de que los pensionados y pensionadas de Puerto Rico tienen que adoptar como una especie de happy medium, ¿verdad?, o una especie de consuelo,
que el recorte no es mayor al que se le está imponiendo, pues a mí francamente me parece una soberana falta de respeto. Es decir, este es un sector que ha sufrido recortes desde el primer día. Los bonistas no han sufrido ni un solo recorte en todo este proceso. Y eso se hace, ¿verdad? Y ese acuerdo se propone abdicando completamente tanto la responsabilidad del gobierno de Puerto Rico de investigar y auditar la deuda pública del país y señalar a los responsables y señalar toda la deuda que el propio gobierno emitió ignorando la Constitución de Puerto Rico, y se hace también desatendiendo las múltiples impugnaciones que se han presentado en el proceso judicial sobre ese particular. Así que yo creo que la decisión para los retirados y retiradas del país es clara, ¿verdad? O sea, un poco se enfrentan a un recorte adicional que afecta no solamente su capacidad de garantizarse una vida digna en esta etapa de sus vidas, sino también de poder contribuir a sus familias y a sus seres queridos, ¿verdad? Porque afectar las pensiones no es solamente afectar los derechos de los jubilados y jubiladas, sino también afectar los derechos de las personas alrededor de ellos, de sus familias. Así que, pues, o sea, definitivamente hay algunos sectores pues que han optado por la estrategia de negociar con la Junta, y ya hemos visto el resultado, ya hemos visto pues que los términos de esas negociaciones todavía representan seguir raspando del fondo de la lata o de la olla, ¿verdad? Cuando ya realmente no le queda mucho más que ceder al pueblo de Puerto Rico. Por eso es que es indispensable defender esta ley, por eso es que es indispensable descansar en las voces que tienen ese expertise como el Colegio de Abogados y Abogadas, que sostienen que otra mirada, que otra salida a la deuda es posible, una salida en donde se enfrenten precisamente los temas difíciles que tenemos que discutir a la hora de examinar cualquier reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico. Y eso implica pues comenzar avalando la constitucionalidad y la validez de la ley por un retiro digno. ¿Y qué expectativas tienes del proceso, verdad? Yo sé que uno siempre cuando lleva un caso es optimista, pero ¿qué expectativas tienes en términos de lo que pueda ocurrir? Bueno, el caso está prácticamente ya sometido, solo falta que el Senado someta una comparecencia final para la cual se le dio autorización. Así que, pues, un poco uno esperaría que la jueza, que el tribunal decida, ¿verdad? No esperamos que se vaya a demorar demasiado en decidir. Para nosotros era importante que la voz del colegio estuviera presente precisamente porque nadie se atrevía, digamos, a defender la ley por un retiro digno en sus mejores términos y particularmente a plantear que si la jueza, que las juezas que presiden estos procesos creen realmente, ¿verdad?, en que la ley promesa ha creado, digamos, una relación en donde los poderes del gobierno de Puerto Rico son importantes, ¿verdad?, y que el gobierno de Puerto Rico tiene un rol que jugar, particularmente en la aprobación de leyes que implementan cualquier acuerdo de ajuste de deuda, leyes de nuevas emisiones de bonos y leyes que fijan la política pública que va a adoptar el gobierno de Puerto Rico en estos procesos, pues la jueza tiene que reconocer el espacio que tiene el gobierno de Puerto Rico para adoptar estas leyes sin intervención de parte de la Junta de Control Fiscal. Y esa es nuestra esperanza, así que y por eso queríamos comparecer, por eso el colegio quería estar allí, ¿verdad? Y un poco asegurarse, digamos, que no hubiera cualquier indicio de colusión entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal en este proceso. Pero bueno, o sea, al final la decisión está en manos del tribunal. Hay otras organizaciones que también están compareciendo defendiendo la ley, como la CIU. Y ciertamente la Cámara de Representantes y el Senado pues también han comparecido defendiendo y el gobierno de Puerto Rico. Nuestra expectativa es que la decisión debe ser a favor del gobierno de Puerto Rico. No vemos ninguna razón por la cual se plantee ninguno de los planteamientos de la Junta nos parece que son lo suficientemente meritorios como para intervenir con la ley por un retiro digno. Pero si el tribunal está dispuesto a intervenir con la ley por un retiro digno, es decir, a decirle al gobierno de Puerto Rico que una
mera marioneta del gobierno federal, de la Junta de Control Fiscal, y tiene que entonces acceder a las directrices de la Junta de Control Fiscal en todo lo relacionado a la reestructuración de la deuda, pues entonces tenemos que empezar a hablar entonces de si promesas cumple, ¿no?, con el ordenamiento constitucional federal, que es un tema que la Junta de Supervisión y el Tribunal Federal pues, ha estado completamente indispuesto a explorar hasta el presente, y por eso el colegio también presenta esos argumentos para que la jueza tenga que enfrentarlos directamente. Pues Luis José, te agradezco mucho el tiempo que nos has dado, felicito al Colegio de Abogados, te agradezco a ti que has dado de tu tiempo, ¿verdad?, voluntariamente para encauzar esta gestión, y esperemos que haya éxito, como ustedes también sé que lo esperan. Gracias por tu tiempo y por haber participado de este diálogo. Muchas gracias a ti. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, continuamos en Sobre la Mesa. Vamos a conversar ahora con un compañero que, al igual que yo, es un apasionado del derecho penal. Lo único que él es mucho más estudioso del tema. Es el compañero Julio Fontanet, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Saludos, Julio, ¿cómo estás? Saludos, Marilu, un placer estar contigo esta mañana. Igualmente. Pues, Julio, pedí que te contactaran porque, bueno, muchos de los que litigamos en el derecho penal nos ha resultado terrible esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se toma una semana después de una columna que tú publicaste muy acertadamente sobre este tema. Y como embocadura quiero leer un párrafo de esa columna, que por cierto, tanto el juez Estrella como el juez Colón Pérez en sus opiniones disidentes la citan. De existir un consenso en Puerto Rico de que es deseable que también el veredicto de no culpable sea unánime, la única opción sería enmendar la Constitución, no darle una interpretación distorsionada al caso de Ramos ni a la razón de ser de lo dispuesto en nuestra Constitución. Claro, seríamos el único país en el planeta que enmienda su Constitución para quitarse derecho. Tristemente, Julio, eso fue lo que pasó una semana después, y nos gustaría que nos dieras tu reacción a esa decisión que muchos consideramos que es muy desatinada y muy lamentable. Mira, Mariu, la verdad que es muy preocupante en términos del análisis constitucional que se hizo para llegar a esa conclusión, porque yo puedo pensar que quizás a la mayoría del Tribunal Supremo le parece que es deseable que en Puerto Rico el veredicto de no culpabilidad sea también unánime. Yo puedo entender que ellos favorezcan intelectualmente o en términos de su visión de lo que es el sistema de justicia penal, puedan optar por esa opción. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es concluir. Eso es lo que se llama, lo que ellos llaman la intención de simetría de los veredictos. Sí. Así que, pero eso, extender que eso es mandatorio en virtud del caso de Ramos versus Luisiana, realmente es muy preocupante, porque no se puede llegar a esa conclusión bajo ningún análisis constitucional vigente. Por eso es que un poco enfatiza en que los constituyentes quisieron que fuera similar. Bueno, es decir, que fuera por mayoría. Por lo tanto, si no es por mayoría, ahora tiene que ser unanimidad un veredicto. No, eso no es un análisis constitucional, ¿verdad? Sabemos que por eso es importante, Marilu, para los amigos que nos escuchan, ¿qué fue lo que resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Algo muy sencillo, que los veredictos de culpabilidad tienen que ser unánimes, porque eso es un derecho fundamental de los acusados bajo la sexta enmienda de la Constitución Federal. ¿Qué sucede? Pues sabemos que esos derechos fundamentales de la Constitución Federal, los estados y los territorios como Puerto Rico tienen que garantizarlos. Así que en Puerto Rico, tan pronto ese caso se decidió, los veredictos de culpabilidad tenían que ser por unanimidad. Pero entonces, decir que el Estado tiene un derecho fundamental, aunque no lo dicen, pero ese es el análisis constitucional resultante, decir que el Estado tiene un derecho fundamental bajo la sexta enmienda para exigir que los veredictos de no culpabilidad sean unánimes, realmente
es un contrasentido porque los derechos fundamentales son derechos que tienen los acusados frente al Estado, no derechos que tiene el Estado en contra del acusado. Así es que es un problema dramático. Y fíjate que yo no he escuchado a un solo profesor de Derecho Constitucional, algún profesor de procedimiento penal o personas estudiosas. Inclusive hay una columna hoy de un ex fiscal, Luis Zambrana de Ponce, diciendo pero es que esto no tiene sentido. Y fíjate que yo insisto. Y hay otra del juez Hiram Sánchez, Julio, del ex juez Hiram Sánchez también. Y sabes que Hiram Sánchez era una persona muy conservadora en cuanto a su visión de justicia penal, ¿no? Muy conservadora, un tipo brillante, pero una visión, eso no es ser malo, o sea, ni ser liberal o conservador son etiquetas que nos ponemos, ¿no? Pero llama mucho la atención porque hasta Ernesto Chiesa, la opinión disidente del juez Estrella, cita a Ernesto Chiesa, que sabemos que Ernesto consistentemente, porque es su visión de mundo, siempre ha sido un poco a favor de limitar los derechos constitucionales del acusado frente al Estado, pero una cosa es limitarlo y otra cosa es crear una teoría constitucional que no existe para sustentar lo que es la preferencia de esos jueces. Pues es que el párrafo que tú necesitas de mi columna es lo que yo un poco planteo, es decir, los que crean que eso está bien, de que debe ser igual para culpable y no culpable, perfecto, pero tenemos que enmendar la Constitución. Nuestra Constitución es de factura más ancha y puede requerir de que sea un veredicto unánime para culpabilidad en virtud de la decisión, pero la parte de nuestra Constitución que dice que es mayoritario y por consiguiente para no culpabilidad sigue incólume, sigue vigente al día de hoy. O debería seguir, claro, después de esta decisión, obviamente no. Julio, tú mencionas como surge de la columna que hay que enmendar nuestra Constitución. Acá te pregunto muy cándidamente, dado el hecho de que en el caso de Ramos versus Luisiana eso no se decidió, ¿verdad? Sino que es una decisión que se limita a indicar que los veredictos para condenar deben ser unánimes. Una decisión que tome el Tribunal Supremo de los Estados Unidos indicando que un veredicto para absolver puede ser por mayoría, ¿qué efecto tendría sobre esta decisión que toma el Tribunal Supremo de nuestro país? Bueno, tendría, obviamente, si es un caso que viene del Tribunal, ¿verdad?, de Puerto Rico, porque yo pienso que este caso, la parte que perdió, debería recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y podría revocar, como ya se ha hecho en algunos otros casos, en el caso del vocero, ¿verdad?, podría pasar. Pero ciertamente si es ya en Oregon no se va a llevar, porque en Oregon ya el propio Tribunal Supremo de Oregon resolvió la misma situación de Puerto Rico, pero resolvió de manera distinta. Resolvió en Ross versus Oregon este mismo año de que no, una cosa es para encontrar culpable en virtud del caso de Ramos y otra cosa es para encontrar no culpable. Para encontrar no culpable no hace falta la unanimidad porque Ramos no la requiere. Así que el Tribunal Supremo se distanció también de esa postura del Tribunal Supremo de Oregon. Hay que ver qué pasa con Luisiana, si es que hay un caso, pero podría pasar eso. También, Mariluz, hay unos movimientos en la Asamblea Legislativa en Puerto Rico. Sí, para legislar, es decir, si hay un veredicto, si hay un hung jury, es decir, no hubo la posibilidad de un veredicto, porque estaba 9-3 para absolver, por decirte algo, o 10-2, y un poco cuando el juez pregunta, se dice que ese es ¿verdad?, la inclinación. Pues se está pensando una legislación para entonces impedir que se pueda volver a radicar esa acusación, porque lo que provocaría el hung jury es que tú puedes volver por lo menos una vez más, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que va a propiciar las condenas erróneas. No, eso te iba a comentar que me da la impresión de que lo que va a proliferar ahora son los mistrials, ¿verdad? Las decisiones de los jurados que no se pueden poner de acuerdo y que permiten que entonces la fiscalía procese a otra persona, incurriéndose en más recursos, en otros procesos. O sea, me parece que el resultado de las consecuencias de esa decisión como que no están muy analizadas, porque creo que ese es el problema que vamos a ver. No, fue una decisión de meramente 28 páginas, las opiniones disidentes fueron más extensas. Sí. Los jueces que coincidieron en la mayoría, ninguno escribió una opinión de conformidad para ampliar.
fue realmente una decisión muy, ¿verdad? Y lo digo con respeto, pero fue muy superficial en términos constitucionales. Sí. Ahora, Marilu, a mí me preocupa lo que tú acabas de decir, ¿verdad? De todos los gastos y problemas que implica, tanto para las víctimas como para los acusados, pero inclusive me preocupa algo. Imagínate que, y esto pasa mucho en los casos de condenas erróneas, a veces no hay una unanimidad para encontrar el culpable, está 11-1 o está 10-2, y entonces la mayoría de los que están a favor de la condena presionan indebidamente, y a veces algunos jueces también, para que se llegue un veredicto. Y eso, pues, ¿verdad? Esa presión de tener que llegar a un veredicto unánime para una cosa o para la otra es problemático, ¿verdad? Porque si tú tienes 11-1, hay una persona que tiene dudas razonables, hay que respetar ese criterio, ¿verdad? Eso debería ser suficiente para un veredicto de no culpabilidad. Pero realmente me preocupa la forma tan atropellada constitucionalmente, en términos teóricos, que se llegue a esta conclusión, y que el compañero Luis Zambrana, que creó una columna extraordinaria que la acabo de leer en el periódico. Que era compañero de asistencia legal, me dicen por aquí que no era fiscal. Julio, tengo que pausar. Pues, perdón, es que había un Luis Zambrana que era fiscal. Sí, el otro era, pero este no, este era abogado de asistencia legal. Julio, tengo que pausar porque ya me están haciendo señas. Ha sido un gusto esta conversación, espero que la podamos retomar porque es muy importante discutir esta decisión del Supremo que nos afecta a todos los que estamos en la práctica penal. Gracias, Julio. Gracias a todas las personas que nos han escuchado y próximamente estaremos con Billy Méndez en Dígame la Verdad.